Acompañarnos en este día. Y vamos a estudiar, como ustedes están mirando aquí, un rollo que viene en el libro de Apocalipsis. Para nuestros hermanos que nos están visitando, nosotros somos adventistas del séptimo día. Y somos adventistas del séptimo día porque creemos en la promesa que viene en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y el versículo 1 a el versículo 3. Juan capítulo 14, versículo 1 a el versículo 3, donde se encuentra nuestra mayor esperanza, que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es nuestra gran esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y del séptimo día, porque se nos fue revelado a través de la profecía en Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 19, que en el cielo hay un santuario celestial y que en ese santuario celestial está compuesto por dos departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en uno de esos lugares, en el lugar santísimo, hay un mueble muy sagrado del cual nos habla Juan. Apocalipsis 11:19 dice: y el templo de Dios fue abierto ¿dónde? En el cielo. ¿Y qué miró Juan? Y el arca de su pacto fue vista en su templo. ¿Qué fue mirado en el cielo? El arca de su pacto. ¿Y saben ustedes qué contenía el arca del pacto? La Biblia dice que contenía, como dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 25 ahora, Éxodo capítulo 25 y el versículo 21. Y dice la palabra de Dios: y pondrás el propiciatorio sobre del arca, y en el arca o adentro del arca el testimonio que yo te daré. Ese testimonio son las dos tablas de piedra, los 10 mandamientos. Y uno de los mandamientos de Dios nos habla de el sábado del séptimo día. Ahí nos habla la Biblia de un cuarto mandamiento, de el séptimo día, sábado. Y saben ustedes que esa luz nos llegó a nosotros como pueblo en 1844 a través de un predicador que siguió las líneas de los predecesores que guardaban el sábado. Y su nombre es José Bates, un pionero de la iglesia adventista, quien siguió el rastro del sábado desde la creación hasta los tiempos en que él estaba viviendo, y encontró que el sábado del cuarto mandamiento estaba vigente. Y de estos dos pilares encontramos nosotros el nombre de los adventistas del séptimo día. Y así que
Hoy, de igual manera, nosotros continuaremos con lo que Dios les fue revelando a ellos acerca de los 7 sellos. Y hoy responderemos 2 preguntitas. La primera pregunta será: ¿cuándo se abrió el rollo de los sellos y qué contiene ese rollo? Así que los que podamos, hermanos, nos colocamos de rodillas para iniciar nuestro estudio y pedir la dirección del Espíritu Santo. Los que por alguna condición no puedan, inclinan el rostro para orar. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Hoy venimos, mi Dios, delante de tu presencia para recibir ese maná que cae del cielo, para sentarnos a la mesa juntamente contigo y comer de las palabras del Dios viviente. Esa palabra que nos trae consuelo y esperanza, gratitud, amor, fidelidad y sobre todo confianza en nuestro gran Salvador. Queremos suplicarte, mi Dios, que tus santos ángeles acampen alrededor de este lugar y que tu Espíritu Santo nos lleve a comprender tus sagradas escrituras. Guíanos a través de tu palabra. Toma el control de nuestras mentes y que lo que estudiemos el día de hoy, mi Dios, quede grabado en nuestros corazones. Bendice a tu pueblo aquí presente. Bendice a nuestros hermanos que nos estarán acompañando a través de estos medios de comunicación y que al finalizar tu nombre sea engrandecido y enaltecido, pues solamente usted se merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y tu pueblo dice amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Vamos a abrir todas nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Y comenzaremos con la introducción de los 7 sellos. Ya no tocaremos los periodos en su cumplimiento de los sellos, ya que ya hemos dado 3 estudios anteriores de los tiempos de los 7 sellos, que justamente están grabados ahí en la página oficial. Hoy nos centraremos en responder a la pregunta: ¿cuándo se abrió el rollo de los sellos y qué contiene? Para eso vamos a hacer la introducción y nos vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. ¿Cómo dice el encabezado de sus Biblias, hermanos? Nuestra hermana Erika dice: el trono de Dios y el libro de los 7 sellos. ¿Hay algún encabezado que diga diferente? Apocalipsis 4. La de nuestra hermana Mari Vallejos dice la adoración celestial. ¿Alguien tiene un encabezado diferente acerca de Apocalipsis 4? La mía dice: el trono de Dios y el libro de los 7 sellos. Así es como dice mi Biblia. ¿Y cómo comienza este relato del trono de Dios y el libro de los 7 sellos? ¿Cómo comienzan en sus Biblias? Dice el versículo 1. Apocalipsis 4:1. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta. ¿En dónde? En el cielo. Fíjense que esa expresión, una puerta abierta,
que vio Juan en el cielo es la misma expresión que nosotros leímos en Apocalipsis 11:19. Miren cómo dice Apocalipsis 11:19, que es la misma expresión de Apocalipsis 4:1. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ahí nuevamente Juan mira y dice, y fue abierto en el cielo, el templo de Dios. Y en Apocalipsis 4:1 dice, y he aquí una puerta abierta en el cielo. O sea, estos eventos, ¿en dónde están ocurriendo, hermanos? En el cielo. Ahora, dice aquí, y la primera voz que oí, les hago la pregunta, si dice la primera voz que oí, si hay una primera, ¿qué debe de haber? Una segunda. Pero nos va a decir que la primera voz que oye, ¿cómo es? Era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. ¿De quién es esta voz, hermanos? Bueno, ahí tenemos una característica. ¿Cuál es la característica de esta voz? Que es como de trompeta. ¿Y quién va a hablar con voz de trompeta? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo es que Él va a hablar como con voz de trompeta? En su segunda venida. ¿Cuál sería nuestro testimonio para esta afirmación? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el versículo 16. Dice la palabra de Dios, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está la voz como con voz de trompeta. Y encontramos esa voz ¿en dónde? En Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 1. ¿Y qué le dice esa voz? Sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de esta. ¿Dónde creen ustedes que van a estar registradas esas cosas? Sabemos que están en el cielo, pero están en los sellos. Ahí están las cosas que han de ser después de estas. Y encontramos ahora en el versículo 2 a nuestro Dios. ¿Y qué dice el versículo 2, hermanos? Apocalipsis 4:2. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado sobre el trono. ¿Qué aparece ahí? Un trono. ¿Y qué más aparece? Y uno que está sentado en ese trono. Versículo 3. Y el que estaba sentado era al parecer semejante al jaspe y a la piedra de sardonia. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda.
Y si nos movemos a el capítulo 5 y el versículo 6 y 7, nos va a decir quién está sentado en el trono. Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice la Biblia: y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y ahora nos va a decir en el versículo 8: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. ¿Qué encontramos ahora ahí? Encontramos ahora a 2 personajes, ¿no es así? Uno que está sentado en el trono, y el otro, ¿cómo está? De pie. Uno que está de pie y uno que está sentado. Queremos ver primeramente quién es el que está sentado. Y vamos a mirar nosotros que en el capítulo 5 y el versículo 13 nos dice quién es el que está sentado en el trono. Y oía toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por siempre jamás. Encontramos que el que está sentado en el trono es Dios el Padre, porque el Cordero es el que está de pie. Y al Cordero y al que está sentado en el trono se le da la honra, la gloria, porque ellos son dignos de recibirlas. ¿No es así? Amén. Así que ya sabemos quién es el que está sentado en el trono. Y nosotros leímos en Apocalipsis 5 y el versículo 7 que hubo uno que vino y tomó el libro. ¿Quién es este? Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, es el que toma el rollo. ¿De la mano de quién? De la mano de Dios Padre. Ahora, ¿quién abre el rollo? ¿Quién abre este rollo que se mira aquí un poco ilustrado? Ya miramos que aquí está una mano y esta mano se extiende para tomar el rollo con 7 sellos. ¿De quién es esta mano que toma el rollo? Del Cordero. Y si colocáramos otra mano del otro lado, ¿de quién sería la mano que entrega el rollo? Del Padre. Y ahí encontramos al que está sentado en el trono y al que está de pie delante del trono, uno entregando el rollo y el otro recibiendo el rollo. Pero ¿cómo está el rollo? Está sellado. ¿Quién abre el rollo?
Apocalipsis 6 y el versículo 1 nos va a decir quién abre el rollo. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién lo abre? El Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo llamó Juan a nuestro Señor Jesucristo? Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así lo llamó Juan el Bautista. ¿Y cómo lo registró Juan el apóstol amado? Como un cordero también, inmolado. Es decir, el que abre este rollo es la mano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es que Él lo abre? Porque Él es digno, dice, de abrir el rollo y de desatar o de sellar los 7 sellos. Ahora, la Biblia ya nos habló en Apocalipsis 4:1. Vamos a regresar a Apocalipsis para colocarnos ahora en el contexto del santuario celestial. Dice aquí: después de estas cosas miré. ¿Y qué miró Juan? Una puerta abierta. ¿En dónde? En el cielo. ¿Saben ustedes que en el cielo hay puertas? Sí, la Biblia nos enseña que hay puertas. Por ejemplo, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, ¿cuántas puertas tiene? 12 puertas. ¿Y el santuario celestial tiene puertas? También tiene puertas. ¿Cuántas puertas tiene ese santuario? 2 puertas. ¿Cuál es la primera puerta? La entrada al lugar santo. ¿Y cuál es la segunda puerta? La entrada al lugar santísimo. Vamos a leer un comentario de un pionero adventista. ¿Cuántos han oído hablar del pionero John Nevis Andrews? John Nevis Andrews. ¿Saben que el pastor John Nevis Andrews fue el que nos trajo la luz por medio de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo, que el sábado se debía de guardar de puesta de sol a puesta de sol? Porque antes, como adventistas, guardábamos el sábado de 6 de la tarde a 6 de la tarde del siguiente día. Y a veces a las 6 de la tarde, ¿cómo está el sol? Está todavía claro, está todavía alto. Pero en un estudio profundo, el pastor John Nevis Andrews llegó a Levíticos capítulo 32, versículo 23, y descubrió que en la creación los días comienzan en la tarde a la puesta de sol y terminan en la tarde a la puesta de sol también. Pues el pionero John Nevis Andrews, miren lo que escribió en base a Apocalipsis 4:1 en su tratado Las 2300 tardes y mañanas. Y miren lo que él escribe. Dice aquí: en la visión en Patmos, el discípulo amado, ¿qué tiene? Tiene una vista del templo de Dios. ¿Cómo se llama el templo de Dios? El santuario celestial. Y ahora miren lo que ocurre. Una puerta, ¿qué dice ahí? Fue abierta. ¿En dónde? En el cielo.
Y ahora miren lo que comenta. Está comentando, ¿qué dice aquí? Revelation o Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 y 2. Y miren lo que dice. Esta debe ser la puerta del tabernáculo celestial, ya que reveló a la vista de Juan el trono de Dios que estaba en ese templo. Y ahora miren qué puerta es. Debe ser, dice aquí, ¿qué dice John Nevis Andrews? Debe ser la puerta de ¿qué? Del primer apartamento, ya que la del segundo apartamento, que revela el arca que contiene los mandamientos de Dios, no se abre hasta que suena el séptimo ángel. Apocalipsis 11:19. ¿Cuántas puertas hay? 2 puertas. La primera puerta está en Apocalipsis 4:1 y la segunda puerta, ¿dónde está? En Apocalipsis 11:19. Ahora, ¿cómo es que el pastor John Nevis Andrews llega a la conclusión de que la primera puerta es la del primer apartamento? Hay una razón por la que se llega a esa conclusión. Vamos a la Biblia. Ahí mismo en Apocalipsis 4, miren lo que miró Juan. Lo que miró Juan, ahora vamos a mirarlo. Apocalipsis 4 y el versículo 5. ¿Qué nos dice la Biblia? Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. ¿Y qué dice ahí? Y delante del trono ardían, ¿qué cosa? 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Pregunta, hermanos, ¿dónde estaban esas 7 lámparas de fuego? ¿En qué lugar del santuario? En el lugar santo. ¿Y en qué posición estaban? Estaban al sur. ¿Y delante de qué estaban? Esa pregunta tiene 2 respuestas. Porque puede estar delante de los panes de la proposición, delante del trono de Dios. Si nos colocamos mirando así a lo recto, a la entrada, ¿está delante de qué? Del trono de Dios. Pero si nos colocamos mirando hacia enfrente de la mesa de los panes, está delante de la mesa de los panes. Pero tenemos, es que, ¿qué mira Juan? Juan mira que la puerta se abre. Así que Juan, ¿dónde está? Está en la entrada del lugar santo y está mirando horizontalmente. Por eso está mirando al fondo del trono y delante del trono fuego. Delante del trono también está mirando el altar del incienso y delante del trono también está mirando la mesa de los panes. Por eso, ¿en qué departamento estaban estos 7 lámparas de fuego? En el lugar santo. Vamos a leer otra evidencia. Toma el libro en el capítulo 5 y el versículo 7. Cuando el Cordero toma el libro, dice, y él vino y tomó el libro de la mano derecha
de aquel que estaba sentado en el trono. ¿Qué ocurrió ahí? Ya tomó el libro, ¿no es así? ¿Y qué mueble ahora se muestra? Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Y qué es lo que tienen los seres vivientes y los ancianos? Cada uno arpas y tazones de oro, llenos ¿de qué? De perfumes, que son las oraciones de los santos. Así que hay otro mueble ahí de donde se toman carbones. ¿Y dónde estaban los carbones? En el lugar santo. ¿En qué mueble? En el altar del incienso. Ahí estaban los carbones encendidos. Por eso miren lo que va a comentar el pastor Andrews. Miren aquí. Y la vista que Juan estaba mirando hacia el primer apartamento del santuario. ¿Y qué dice aquí? Cuando vio al Señor, ¿qué miró Juan? Tomar el libro de la mano de aquel que estaba sentado en el trono. Queda confirmado por lo que vio ante el trono. Así que, pregunta, ¿en dónde o en qué departamento se abrió el rollo? ¿Qué dice aquí? En el primer apartamento del santuario celestial, por lo que Juan miró, en el lugar santo. Ahora, y aquí él dice, en el tabernáculo terrenal, que era la figura de las cosas en los cielos, el candelero dorado con sus 7 lámparas y el altar dorado del incienso estaban representados y por la dirección expresa de Dios colocados ¿dónde? En el primer departamento. ¿No es así? ¿Cierto o falso? Cierto. Nosotros hicimos esta ilustración para que lo podamos comprender un poquito mejor. Aquí está el santuario. ¿Qué mueble miró Juan? Aquí están las 7 lámparas que están ardiendo. Y el candelero delante ¿de qué está? Del trono de Dios. ¿Y dónde está el trono en este santuario? Del trono está el candelero. ¿Qué más miró Juan? El altar del incienso. Y el altar del incienso, ¿delante de quién está? Delante del trono. ¿Quién ordenó que se quedaran ahí esos muebles? Dios. Debían quedar en el lugar santo. ¿Y en qué lugar debía de estar el trono de Dios? En el lugar santísimo. Así que lo que Juan está mirando es en esa visión el lugar santo. Y la cita nos dice que el libro o el rollo con 7 sellos, ¿en qué departamento? En el lugar santo. Así que por eso colocamos el rollo en el lugar santo. Porque eso es lo que miró Juan. El rollo con 7 sellos fue abierto. Ahora, ¿quién más miró eso? Vamos a leerlo en el libro de Isaías.
capítulo 6. Isaías capítulo 6. Juan miró el templo abierto. E Isaías también lo miró. Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice la Biblia: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. ¿Qué miró Isaías? ¿Dónde lo miró? En el lugar santo. Dice aquí: por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4. Y los quiciales de las puertas, ¿qué aparecen ahí? Puertas. ¿Y dónde es que nosotros miramos puertas? En Apocalipsis 4:1 y en Apocalipsis 11:19. La entrada al lugar santo y la entrada al lugar santísimo. Sigue diciendo. Entonces, versículo 5 dice: dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y ahora miren en qué departamento estaba ese trono y en dónde lo miró Isaías. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano, ¿qué tenía en su mano? Una en carbón encendido. ¿Y qué tenían los 4 seres vivientes y los 24 ancianos? Carbones en sus manos, copas llenas de carbones encendidos en sus manos. Dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. ¿Tomado de dónde? Tomado del altar con unas tenazas. Así que, ¿qué departamento miró el profeta Isaías? El lugar santo. Y miró este mueble, el altar del incienso, donde estaban los carbones encendidos. Ahora, miren lo que comenta el pastor John Nevis Andrews, hablándonos de lo que miró Isaías. Dice: también vi al Señor sentado en un trono alto y elevado, y sus faldas, es decir, la gloria de Dios, llenaba el templo. Dice aquí que esta fue una vista del tabernáculo celestial y no del templo en Jerusalén. Se puede probar comparando Juan 12, 39 al 41. E Isaías capítulo 6, versículos 8 al 10. Las palabras escritas por Isaías mientras mira el templo de Dios son citadas ¿por quién? Por Juan. Así que lo que miró Juan, ¿quién ya lo había mirado antes? Isaías. Con la declaración de que Isaías las habló mientras contemplaba la gloria de Cristo, que tanto Juan como Isaías
contemplaron, ¿qué dice ahí? El mismo lugar es evidentes. Ambos contemplaron el trono de Dios y el que está sentado sobre él. Tanto el profeta Isaías como Juan contemplaron el lugar santo del santuario celestial. Ambos contemplaron a los seres vivos con 6 alas y ambos vieron el altar de oro delante del trono, que tanto Juan como Isaías vieron a nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hemos probado. Y ahora miren lo que cita. Y la escena de sus visiones, ¿qué dice el pastor Andrews? Fue ¿en dónde? En el primer departamento, ¿de dónde? Del santuario celestial. El lugar del candelabro de oro con sus 7 lámparas y el altar de oro del incienso. Y en este apartamento, nuestro sumo sacerdote, ¿qué dice? Comenzó su ministerio como los sacerdotes en el ejemplo y la sombra de las cosas celestiales. Pregunta, hermanos, ¿cuándo comenzó Cristo su ministerio sacerdotal? En el año 31, cuando Él ascendió al cielo. Por eso colocamos aquí estas 2 fechas. ¿Cuándo se abrió entonces esta puerta? En el año 31, después de Cristo, cuando Él ascendió al cielo y comenzó en el santuario celestial. ¿Y cuándo se abrió esta otra segunda puerta? En 1844. Ahora les hago la pregunta. En base a esta primera evidencia, ¿en dónde se abrieron los sellos? En el cielo, en el lugar santo del santuario celestial. Y les digo evidencias en cuándo se abrió el rollo y en qué departamento se abrió el rollo. Unos colocan que el rollo fue abierto en este lugar, en el lugar santísimo. Si se hubiera abierto aquí, hermanos, ¿qué necesitaría estar aquí adentro? Tendría que estar el candelabro y ¿qué más? Y el altar del incienso en este apartamento. ¿No es así? ¿Y estaban así? No. Ahora, si el rollo se abrió en este departamento, ¿cuándo tendría que haber comenzado Cristo su ministración? En 1844. Y ya no sería cuando Él ascendió. ¿Se dan cuenta? Ahora, si el rollo se abrió en el lugar santísimo después de 1844, ¿cuándo comenzaría el primer sello? En 1844, y ya no comenzaría en ¿qué? Malinterpretar un versículo nos hace cambiar todo un contexto y toda una interpretación. ¿Y hacia dónde nos puede llevar una mala interpretación? A una malinterpretación, a una apostasía de la verdad. Ahí nos puede llevar. Por eso vamos a avanzar. En esta otra declaración, el pastor Andrews dice: cuando Juan, que vio que se abría la puerta del primer departamento del tabernáculo celestial al comienzo del ministerio de Cristo,
fue llevado en visión a través de la corriente del tiempo hasta los días de la voz del séptimo ángel, y vio el lugar santísimo del templo de Dios abierto. Así que ahora miren, Juan, cuando fue llevado en visión, miró este departamento. Pero ¿qué más miró? También miró el segundo apartamento. Y miró que ese departamento se iba a abrir posteriormente, en 1844. Miren qué más. Y el templo de Dios se abrió en el cielo y se vio en su templo el arca de su testamento. Y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y gran granizo. Apocalipsis 11:19. Aquí, junto al testamento del arca de Dios, es donde nuestro sumo sacerdote ministra. ¿Desde cuándo? ¿Desde el final de qué profecía? De las 2300 días. Ahora, Daniel 8:14. Si los sellos se abrieron aquí, ¿con qué se abrirían los sellos? Con la finalización de qué profecía? De las 2300 tardes y mañanas. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso es correcto? No, eso no es correcto. Por eso miren lo que sigue diciendo. A esta puerta abierta en el santuario celestial, invitamos a aquellos a venir para el perdón y la salvación, quienes no han pecado en el día de la gracia. Nuestro sumo sacerdote se encuentra junto a la parte superior del arca, y aquí ofrece su sangre, no solo para la limpieza del santuario, sino también para el perdón y la iniquidad y la transgresión. ¿A dónde nos invita Andrés? ¿A ir a dónde? Es la misma invitación que hace el apóstol Pablo. Vamos a leerlo en Hebreos. En Hebreos, vamos a ir a Hebreos y vamos a leer la invitación que nos hace el apóstol Pablo. Dice aquí, 10 y 22. Dice la Biblia. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿para qué? Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué invitación nos hace? Que nos acerquemos. Miren lo que se nos revela por el don de profecía. La mensajera del Señor dice: en el año en que murió el rey Usías, se le permitió a Isaías que mirara en visión dentro del lugar santo. ¿Y dónde más también? Y dentro del lugar santísimo del santuario celestial. ¿Qué miró Isaías? Los dos departamentos. Fueron abiertas las cortinas del compartimiento interior del santuario. ¿Cuántas cortinas fueron abiertas? Las dos. Y pudo contemplar la revelación de un trono alto y sublime que se alzaba, por así decirlo, hasta los mismos cielos. Y aquí nos muestra, fue abierto el velo del templo, la puerta fue abierta y tuvo una visión del lugar santísimo
dentro del velo, vio al Dios de Israel ante el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cuando Isaías comprendió su propia pecaminosidad, clamó: soy hombre inmundo de labios, y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Y se vio la mano que tomó el carbón encendido del altar, le tocó los labios y lo proclamó limpio. ¿La intercesión de quién? De Cristo. Así que hasta aquí, hermanos, ¿dónde se abrió el rollo con 7 sellos? En el lugar santo del santuario celestial. Eso nos lleva a que se abrió por lo menos, ¿en qué año? En el año 31 y no en el año 1844, como lo ponen otros. Ahora, nosotros tenemos así, y vienen los versículos, ¿no es así? Así es como la tenemos, versículo 1, versículo 2. A mí me gusta anotar en mi Biblia, tener mis notas. Y yo en mi Biblia, en Apocalipsis 4:1, en relación a esta puerta abierta en el cielo, le coloco una nota y coloco el año 31, porque es la puerta del lugar santo que se abrió en el año 31, cuando Cristo ascendió al cielo. Este versículo, el versículo 1 de Apocalipsis 4 dice: después de esto vi una puerta abierta en el cielo. Y esa puerta abierta se abrió en el año 31, después de Cristo. ¿Y cómo sabemos que es el año 31? Porque es el año cuando Cristo ascendió al cielo. ¿En qué año murió Cristo? En el año 31. ¿Y en qué año descansó en sábado en la tumba? En el año 31. ¿Y en qué año resucitó el primer día de la semana? En el año 31. ¿Y en qué año ascendió al cielo? En el año 31. ¿Y cuándo comenzó su ministerio? 31. Y para comenzar su ministerio, ¿qué puerta se tenía que abrir? La puerta del lugar santo. Ahora miren lo que nos comenta el pastor Urias Smith, otro pionero adventista del séptimo día. Comentando, él dice: una puerta abierta en el cielo. Aquí se nos habla de una puerta abierta en el cielo, no una puerta que diera acceso al cielo. ¿Ven la diferencia? La traducción castellana es fiel al original. He aquí una puerta abierta en el cielo. No es como si el cielo se abriera delante de Juan, como en el caso de Esteban, sino que algún lugar situado en el cielo fue abierto delante de él y se le permitió contemplar, ¿qué cosa? Lo que sucedería en el interior de esa puerta. ¿Y qué iba a suceder en el interior de esa puerta, hermanos? Que se iba a sentar uno en el trono, iba a llegar un cordero como inmolado, iba a estar de pie, se le iba a entregar un rollo, ese rollo iba a tener 7 sellos, y que en ese departamento se iba a abrir el rollo con 7 sellos por manos del cordero que fue. Eso se le permitió a Juan contemplar dentro del interior del lugar santo, del santuario. Otras partes del libro demostrarán claramente que el santuario celestial fue lo que Juan vio abierto.
Y ahora miren lo que dice. Ahora, cuando Juan nos dice que vio una puerta abierta en el cielo, aquí está la expresión, vi una puerta abierta en el cielo. Y en el departamento que ella le dejaba ver, percibe el antitipo del candelabro de oro del santuario terrenal. Tenemos una buena prueba de que está mirando, ¿qué cosa? Al interior de qué departamento? Del primer departamento del santuario celestial. ¿Y cómo se llama ese primer departamento? El lugar santo. Así que, ¿dónde se abren los sellos? En el lugar santo. Me voy a adelantar para colocarles lo que dice la mensajera del Señor, hablando del lugar santo y del lugar santísimo. Miren lo que dice en el conflicto de los siglos. Del santuario celestial están representados por los dos departamentos del santuario terrenal. Y ahora miren lo que dice. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí, ¿qué cosa? 7 lámparas, ¿de qué? De fuego. ¿Cómo estaban? Ardiendo. ¿Delante de quién? Delante del trono. ¿Qué versículo está citando? Apocalipsis 4:5. Aquí está Apocalipsis 4:5. Vio un ángel que tenía en su incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos encima del altar de oro que está delante del trono. ¿Qué está citando ahora? Apocalipsis 8:3. Y ahora miren lo que dice. Se le permitió al profeta, ¿qué cosa? Contemplar, ¿qué? El primer departamento. ¿De dónde? Del santuario en el cielo. Y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro representados por el candelabro de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal. Así que, ¿qué fue lo que miró Juan? El lugar santo. Así que ahí tenemos cuándo se abrió este rollo. En el año 31. ¿En qué departamento? En el lugar santo. ¿En dónde? En el cielo. ¿Quién lo abrió? El cordero que fue inmolado. Ahora, para ir finalizando, salió la revista, la Advent Review en Sabbath Herald, 19 de marzo. Y aquí contestan esa pregunta, que es la que nosotros estamos contestando. Ahora, dice, admitiendo que el libro entregado por el Padre a el Hijo era el libro del futuro y que esos eventos contenidos en ese libro se mantuvieron en secreto hasta que el libro fue abierto. ¿Qué contiene el libro? Los 7 sellos. ¿Y qué contienen los 7 sellos? Los eventos del futuro. Hasta nuestros días, hermana. Y ahora viene la pregunta. Dice aquí, y que esos eventos contenidos en los 7 sellos, en el rollo, en ese libro se mantuvieron en secreto hasta que el libro fue abierto. La siguiente pregunta sería, ¿dónde?
¿Y cuándo comenzó la ruptura de esos sellos? ¿Dónde? Ya la respondimos, ¿no es así? ¿En dónde? En el cielo. ¿En qué departamento? En el primer departamento. ¿Cómo se llama ese departamento? Lugar santo. Y ahora viene la otra pregunta. ¿Y cuándo? Bueno, aquí nos va a dar la respuesta también. La mayoría de los comentaristas consideran que los eventos del primer sello tienen su comienzo con el comienzo de la iglesia del Evangelio, cuando esa iglesia avanzó con poder y su misión fue acompañada por señales, diversos milagros y dones del Espíritu Santo, y ellos, representados por el jinete del caballo blanco, salieron conquistando y para conquistar. ¿Cuándo fue eso? En el año 31. Y ahora miren en qué evento. Pero, ¿qué sucedió en el momento de la entrega de esta visión que debía prevalecer con el Padre para que en ese momento y allí se abriera el libro? Esto es la clave. Lo más importante que nos va a determinar cuándo se abre el rollo con 7 sellos. Miren la clave. Lo que prevaleció con el Padre y dio poder para abrir el libro fue que el león de la tribu de Judá, ¿quién es? Cristo, apareció en medio de las 4 bestias o los seres vivientes y 24 ancianos como un cordero inmolado. ¿Y cuándo fue que apareció Cristo como un cordero inmolado? En el año 31, cuando asciende al cielo. Entendemos que el momento en que los eventos del futuro fueron entregados en manos de Cristo para que los conociera su pueblo, fue cuando apareció ante el trono como un cordero inmolado. Luego derramó el Espíritu Santo sobre su pueblo, que les revelaría el futuro. ¿Y cuándo ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo? ¿En qué año ocurrió el Pentecostés? En el año 31. ¿Y en qué día? ¿O en qué fecha? ¿O en qué fiesta fue derramado el Espíritu Santo? En el día del Pentecostés. ¿Y eso cuándo ocurrió? 50 días después de su primera ascensión. Así que 50 días después de su primera ascensión, ¿qué se abrió? El rollo, el primer sello. Tomó de la mano del Padre con 7 sellos. ¿En qué día? En el día del Pentecostés. Y comienza el primer sello. Por eso la Escritura decía: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, pero todo lo que oyere, eso hablará, y Él te mostrará lo que vendrá. 33, encontramos que esta promesa del Espíritu Santo comenzó a cumplirse en el día de Pentecostés. Ahí fue cuando se abrió el primer sello. Por tanto, por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, por tanto exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí comenzaron las manifestaciones del Espíritu que les mostraría las cosas por venir. A Juan, bajo la influencia de ese Espíritu, a través de una de sus manifestaciones del don de profecía, se le permitió contemplar una porción de los eventos futuros.
¿Y qué contenía ese rollo? El futuro. Pero miren qué eventos contenía y qué historia del futuro. El libro contenía el destino de cada nación. ¿Y qué contiene más? El libro con 7 sellos contiene ¿qué cosa? La historia del mundo. Allí en su mano abierta estaba el libro, el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y la iglesia. Aquí estaban contenidas las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes en las naciones. En lenguaje simbólico estaba contenido en ese rollo la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta su fin. ¿Qué contiene el rollo? Toda la historia del mundo. Pero ¿qué miran ustedes que no se menciona aquí? Cuando se abre, ¿no es así? Solamente menciona lo que contiene el rollo o el libro. Pero ¿saben ustedes que esta cita la usan muchos predicadores para decir que el sello del caballo blanco comenzó en la creación? Porque dicen que el rollo contiene evidencias del mundo. Es cierto. Los sellos contienen la historia. ¿Pero ahí se abre? No. Nosotros hicimos un pequeño diagrama aquí, sencillo. Y con esto terminamos. Porque en nuestra próxima presentación mostraremos las diferentes posturas de cuándo se abrió el sello y en dónde se abrió el sello. Aquí, ¿qué contiene este rollo? ¿Este rollo qué contiene? 7 sellos. ¿Qué más contiene? Contiene la historia del mundo. ¿Desde cuándo? Desde el Génesis. ¿Qué más contiene? Los poderes de los gobernantes, sus mandamientos, sus leyes. Es decir, que en este rollo, ¿la vida de quién está? De Adán, ¿de quién más? De Eva, de Abel, de Caín, de todos los patriarcas, de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Todos están aquí en este rollo, su historia. Ahora, ¿qué más contiene este rollo? Contiene la historia de Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal y todos los eventos futuros. Contiene la segunda bestia de Apocalipsis 13:11. Contiene también la historia de las 7 iglesias, la historia de las 7 trompetas. ¿Qué más contiene el rollo? Contiene la historia de cuando Dios dio los mandamientos en el monte Sinaí. O sea, contiene toda la historia cristiana. Eso es lo que contiene el rollo. Pero surge la pregunta, ¿es lo mismo lo que contiene el rollo que cuando es abierto? No, no es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Porque el rollo contiene toda esa información desde el Génesis. Pero es muy diferente a cuando se abre ese rollo. Les hago la pregunta. Daniel escribió
desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, ¿no es así? Pero hay una porción que el ángel le dijo a Daniel: cierra las palabras y ¿qué cosa? Y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo se iba a abrir ese libro? Después de 1798. ¿Pero qué contenía ese libro? La misma historia. Y se dan cuenta que no es lo mismo lo que contiene que cuando se abre. Son dos cosas muy diferentes. Por eso, finalizamos. El rollo contiene la historia del mundo. Pero fue abierto ¿en qué año? En el año 31. ¿En qué departamento? En el lugar santo. ¿En dónde? En el cielo. ¿Por mano de quién? Por mano del Cordero, Cristo. ¿Qué se necesitaba para que se abriera el rollo? A un cordero como inmolado. El único que podía. Digno es. Amén. Digno es de desatar el rollo con 7 sellos. Si lo ponemos en 1844, tendríamos que decir que el cordero que fue inmolado aún no ha llegado hasta 1844. ¿Se dan cuenta cómo una malinterpretación de un versículo, de una profecía, nos cambia toda la cadena, todo el significado? Pues saben que así hay muchos hoy en día. Pero bien reveló el Señor: regresad a las sendas antiguas. ¿Entendimos, hermanos? ¿Comprendimos? Bueno, vamos a ponernos de rodillas. Vamos a darle gloria a Dios por ese cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos en esta fe hasta verle venir en gloria y majestad. Que ese cordero que fue inmolado nos tome en sus preciosas manos, así como tomó ese rollo con 7 sellos. Que ese cordero que fue inmolado, que está delante de su Padre, interceda por nosotros en el lugar santísimo ahora, porque ahí está ministrando en este momento. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Hemos mirado, Señor, cómo tú revelas tu verdad por medio de tu palabra, por medio de los testimonios. Y sabemos que cuando tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ascendió al cielo, y en el día del Pentecostés estaba programado que Él, por haber sido inmolado en la cruz del Calvario, ahora era digno de abrir el rollo con 7 sellos. Y se presentó delante de ti un cordero inmolado. Y al momento en que se iba a abrir el primer sello, también ibas a proveer a tu iglesia con los dones del Espíritu Santo para que cumplieran la profecía del primer sello, donde iba a haber un ejército simbolizado por el jinete vestido con vestiduras blancas y un caballo blanco, que iban a salir para conquistar bajo el poder de tu palabra, bajo el poder del Evangelio. Y ahí se abrió el primer sello y fueron dotados con el Espíritu Santo. Así de igual manera, Señor, ayúdanos a prepararnos en este tiempo que estamos viviendo para recibir la lluvia tardía y estemos capacitados para que así como ellos salgamos y demos el fuerte pregón, el mensaje de los 3 ángeles. Gracias, mi Dios, por habernos dado la oportunidad
de haber llegado a este lugar para compartir tu palabra, regocijarnos en ellas, enseñárnosla. Y gracias, mi Dios, por habernos traído a nuestros hermanos que nos están visitando el día de hoy. Nuevamente te pedimos por ellos. Bendícelos, cuídalos, protégelos. Como dice la bendición que tú derramas sobre tus hijos allá en Deuteronomio capítulo 28. Si oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios y los guardamos y los ponemos por obra, todas estas bendiciones vendrán y nos alcanzarán. Bendito serás tú en tu salir y bendito tú en tu entrar. Bendito serán el fruto de tu vientre, las crías de tus vacas, las ovejas de tus rebaños. Bendito serán tu mesa y tu canasta de amasar. Benditas serán tus graneros, tus reservas. Ninguna plaga tocará tu morada. Y tus enemigos por una puerta entrarán y por 7 saldrán expulsados. Porque yo te pondré por cabeza y no por cola, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. Eso es lo que pedimos para nuestros hermanos que nos visitan, para nuestros hermanos que están aquí con nosotros y para aquellos que juntamente con nosotros se reúnen en espíritu y en verdad a través de estos medios de comunicación. Sé con ellos, Señor, escucha nuestras oraciones, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Que el Señor les bendiga.